Rodeado de hermosos y brillantes anillos, el planeta Saturno es a veces llamado la perla del sistema solar. Clasificado como gigante gaseoso, Saturno es el sexto planeta más alejado del Sol y el segundo más grande del sistema solar, después de Júpiter. Se sabe que Saturno debe su nombre al dios romano Saturno, análogo al dios mitológico griego Cronos, que comandaba a los poderosos titanes. El gigante gaseoso debe su nombre al gigantesco tamaño y a su inusual aspecto. Es el planeta más alejado de la Tierra visible a simple vista, pero la característica más notable del planeta es su famoso sistema de anillos. Aunque los otros gigantes gaseosos del sistema solar, Júpiter, Urano y Neptuno, también tienen anillos, los de Saturno son especialmente prominentes, lo que le ha valido el apodo de planeta anillado. Saturno es el último de los planetas que las antiguas civilizaciones descubrieron por su cuenta. También es el planeta menos explorado en la actualidad. Sin embargo, en la actualidad, los datos de los científicos sobre Saturno se reconstruyen constantemente, y esto se debe a la misión planetaria Cassini. Esta nave espacial ha vigilado continuamente no solo al propio gigante gaseoso y a su sistema de anillos, sino también a los satélites del planeta. Debido a la naturaleza gaseosa y a la alta presión de la superficie, la vida en Saturno es casi imposible, y mucho menos el establecimiento de una colonia espacial humana. Sin embargo, los científicos no descartan que en algunas lunas de Saturno, además de la existencia probada de líquido en su superficie, sea posible la existencia de organismos simples. En este contexto, los científicos sugieren que las condiciones en Titán, la luna más grande de Saturno, son similares a las que existían en nuestro planeta hace 4.000 millones de años, cuando la vida estaba surgiendo en la Tierra. Imagínate, no importado de la Tierra, sino de organismos vivos locales. Así que el eslabón más simple de la vida, pero ya será extraterrestre. Estimado viajero, buenos días. Hoy partimos hacia un nuevo viaje espacial para descubrir las maravillas de nuestro sistema solar alrededor del gigante anillado. Antes de partir hacia una nueva aventura, piensa en darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias a todos y buen viaje. Aparte de la Tierra, Saturno es el planeta más reconocible del sistema solar. La razón es obvia: los anillos. Aunque otros gigantes gaseosos también tienen sistemas de anillos, ninguno de ellos puede asemejarse en absoluto al entorno de Saturno en cuanto a tamaño y belleza. Saturno es el planeta menos denso del sistema solar. Está compuesto principalmente por hidrógeno y tiene una densidad inferior a la del agua. Por lo tanto, si hubiera una bañera gigante en la que se pudiera colocar un planeta, Saturno flotaría y no se hundiría. Además, Saturno es el más plano de los 8 planetas. Su diámetro polar es el 90% de su diámetro ecuatorial. Esto se debe a que este planeta de baja densidad tiene una alta velocidad de rotación. El campo magnético de Saturno es ligeramente más débil que el de la Tierra. Sin embargo, su intensidad es una 20ª parte de la del campo magnético de Júpiter. Además, el campo magnético del planeta tiene una característica única, que es su coincidencia con el eje de rotación del planeta. Con un radio de 58.232 kilómetros, Saturno es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar después de Júpiter. Saturno y Júpiter representan juntos el 92% de la masa total de los planetas de nuestro sistema. Para hacer un viaje a lo largo del ecuador de Saturno, hay que recorrer una distancia de 365.882 kilómetros.
El radio de Saturno es unas 9,5 veces el de nuestro planeta. Además, el gigante gaseoso es casi 95 veces más masivo que la Tierra. Para entender mejor el tamaño de Saturno, imagina que en su interior podrían caber 764 planetas como la Tierra. Al ser el planeta más masivo del sistema solar después de Júpiter, la atracción gravitatoria de Saturno ha contribuido a forjar el destino de nuestro sistema solar. Puede haber ayudado a lanzar a Neptuno y Urano violentamente hacia el exterior. Además, junto con Júpiter, también podría haber lanzado un campo de escombros y polvo hacia los planetas interiores al principio de la historia del sistema solar. Cada planeta del sistema solar tarda un tiempo determinado en completar una revolución alrededor del Sol y una revolución alrededor de su eje. En nuestro planeta, estos periodos duran 365,25 días y 24 horas respectivamente, pero en Saturno las cosas son diferentes. La distancia orbital media de Saturno es de 1.430 millones de kilómetros. Esto significa que Saturno está 9,5 veces más lejos del Sol que la distancia total entre la Tierra y el Sol. Por ello, la luz solar tarda aproximadamente 1 hora y 20 minutos en llegar al planeta. Además, dada la distancia de Saturno al Sol, la duración del año en el planeta es de 10,7 días terrestres, es decir, unos 29,5 años terrestres. Además, Saturno gira una vez más sobre su eje en solo 10 horas y 34 minutos, lo que lo convierte en el segundo día más corto entre los planetas de nuestro sistema solar. Solo Júpiter gira más rápido. Debido a la elevada velocidad de rotación, Saturno se aplana en los polos y se expande hacia el ecuador, dando al planeta la forma de un esferoide, es decir, una esfera que se abomba un poco alrededor del ecuador. La excentricidad orbital de Saturno es la tercera más alta después de Mercurio y Marte. Debido a esta gran excentricidad, la distancia entre el perihelio y el afelio del planeta es bastante grande, unos 1.500 millones de kilómetros. La inclinación axial de Saturno es de 26,7 grados, muy similar a la de la Tierra, lo que explica que el planeta tenga las mismas estaciones. Sin embargo, debido a la gran distancia entre Saturno y el Sol, este planeta recibe mucha menos luz solar a lo largo del año, por lo que las estaciones en Saturno son mucho más confusas que en la Tierra. La segunda característica sorprendente de la rotación de Saturno es la diferente velocidad de rotación entre las distintas latitudes aparentes. Este fenómeno se debe a que la sustancia predominante en la composición de Saturno es un gas, no un cuerpo sólido. A medida que Saturno y la Tierra se desplazan en sus órbitas, la distancia entre ellos cambia constantemente. Cuando están cerca, los dos planetas están a unos 1.195 millones de kilómetros de distancia, pero cuando Saturno y la Tierra están más alejados, la distancia entre ellos es de unos 1.660 millones de kilómetros. Esta gran distancia requiere un largo tiempo de vuelo para que las naves espaciales lleguen a Saturno. Sin embargo, la duración del vuelo a Saturno viene determinada por dos factores: la ruta elegida para la misión y la velocidad de la nave. Por ejemplo, la misión Voyager 1 llegó a Saturno 3 años y 2 meses, mientras que la nave Cassini tardó 6 años y 9 meses en llegar a Saturno. Debido a la gran distancia que separa a Saturno de la Tierra, las exploraciones espaciales de este gigante gaseoso comenzaron más tarde. La primera nave espacial que visitó el planeta fue la Pioneer 1, lanzada por la NASA en 1973, que llegó con éxito a Saturno en 1979, volando a menos de 22.000 kilómetros del planeta anillado. Las imágenes de baja resolución de la nave espacial permitieron a los astrónomos descubrir 2 de los anillos exteriores del planeta, así como la presencia de un fuerte campo magnético.
En 1977, la NASA lanzó otras dos misiones, Voyager 1 y Voyager 2, que proporcionaron a los científicos valiosos datos sobre Saturno, sus lunas y anillos, así como miles de imágenes de alta resolución. Ambas misiones ayudaron a los astrónomos a descubrir que los anillos del planeta están formados por bucles más finos. También enviaron datos que permitieron descubrir 3 lunas. Cabe destacar que las naves gemelas han continuado su largo viaje para explorar el espacio interestelar aún no visitado por las naves terrestres. Lanzada en 1997, la Estación Interplanetaria Automática Cassini-Huygens fue la 4ª nave que visitó Saturno y la primera que lo orbitó. La misión incluía a la nave espacial Cassini de la NASA y la sonda Huygens de la Agencia Espacial Europea, que fue la primera nave espacial en alcanzar y aterrizar en la superficie de Titán. De hecho, la nave Cassini fue la mayor nave interplanetaria jamás construida. La sonda de 2 etapas pesaba 5,4 toneladas. Ayudó a identificar penachos en la luna helada Encélado y transportó la sonda Huygens, que se sumergió en la atmósfera de Titán y se posó con éxito en su superficie. Tras una década de observación, Cassini ha aportado datos increíbles sobre el planeta anillado y sus lunas. Además, Cassini fue la primera misión que exploró un océano extraterrestre. La misión finalizó el 15 de septiembre de 2017, tras completar 293 órbitas alrededor del planeta. Para proteger sus lunas, la sonda espacial Cassini termina su viaje estrellándose contra la atmósfera de Saturno. En 2019, la NASA anunció su intención de lanzar su módulo de aterrizaje Dragonfly en 2027 para llegar a Titán en 2034. Dragonfly buscará la posibilidad de vida en Titán utilizando sus numerosos instrumentos de a bordo, entre ellos un espectrómetro de masas para determinar la composición química del terreno y un sismómetro para detectar terremotos en la Luna. En la atmósfera, Dragonfly vigilará las condiciones atmosféricas y fotografiará el paisaje de Titán. Debido a la presencia de lagos, ríos y mares de hidrocarburos en la Luna, existe una alta probabilidad de descubrir la primera forma de vida extraterrestre. El gigante gaseoso está compuesto principalmente por los mismos componentes que el Sol. Sin embargo, el planeta no tiene la masa necesaria para desencadenar reacciones de fusión y convertirse en una estrella. Como el resto de los planetas del Sistema Solar, Saturno se formó a partir de la nebulosa solar. El planeta se formó hace unos 4.500 millones de años y asumió su posición actual como 6º planeta desde el Sol hace unos 4.000 millones de años. Se cree que Saturno tiene una estructura muy similar a la de Júpiter y está dividido en 3 capas. La capa interior es un núcleo rocoso de silicato de 10 a 20 veces más masivo que el planeta Tierra. Además, se estima que el núcleo está inmerso en una capa de hidrógeno metálico líquido. Así, a una profundidad de unos 30.000 kilómetros, la temperatura es de 10.000 grados Celsius y la presión de unos 3 millones de atmósferas. En el propio núcleo, la presión es aún mayor, al igual que la temperatura. Esta es la fuente de calor que calienta todo el planeta. Se sabe que Saturno emite más calor del que recibe del Sol. La capa exterior está formada por hidrógeno molecular. La única diferencia significativa entre la estructura de Saturno y Júpiter es el grosor de las 2 capas exteriores. De hecho, Júpiter tiene una capa metálica de hidrógeno de 46.000 kilómetros de grosor y una capa molecular de hidrógeno de 12.200 kilómetros. Mientras que Saturno tiene un grosor de 4.500 kilómetros y 18.500 respectivamente. Saturno, al igual que Júpiter,
emite unas 2,5 veces más radiación que la que recibe del Sol. Esto se debe al llamado mecanismo Kelvin-Helmholtz, según el cual se genera energía debido a la compresión gravitatoria del planeta y a su enorme masa. Sin embargo, a diferencia de Júpiter, la cantidad total de energía irradiada no puede explicarse solo por este proceso. Además, los científicos han sugerido que el planeta crea calor adicional debido a la fricción de los flujos de helio. Una característica única de Saturno es que es el planeta menos denso del sistema solar. A pesar de su núcleo denso y sólido, la gran capa exterior gaseosa de Saturno hace que la densidad media del planeta sea de solo 687 kilogramos por metro cúbico. Resulta que la densidad de Saturno es menor que la del agua, y si tuviera el tamaño de una caja de cerillas, flotaría fácilmente por un arroyo o un río. Como Saturno es un gigante gaseoso, no tiene una superficie sólida, en el mismo sentido que la Tierra. Por lo tanto, sería imposible aterrizar una nave espacial, aunque se podría dejar caer lentamente con un paracaídas y transmitir información hasta que la intensa presión de la atmósfera lo aplastara. Este fue el destino de la nave espacial Cassini. La composición química de la atmósfera de Saturno es de aproximadamente un 96% de hidrógeno y un 4% de helio. Además, elementos como el amoníaco, el acetileno, el etano, la fosfina y el metano están presentes en pequeñas cantidades. El espesor de la atmósfera es de unos 60 kilómetros. La velocidad del viento en la capa más alta de la atmósfera puede alcanzar los 1800 km/h, lo que convierte a los vientos del planeta en unos de los más rápidos del sistema solar. Saturno también tiene nubes en forma de bandas horizontales, aunque no son tan visibles como en Júpiter. A medida que se acerca al ecuador, estas bandas se vuelven mucho más amplias que en los polos, incluso más amplias que las cercanas al ecuador de Júpiter. Antes del lanzamiento de la misión Voyager en la década de 1970, los científicos no sabían absolutamente nada de la existencia de estas bandas. Hoy en día, incluso los aficionados con un telescopio de suficiente potencia son capaces de observarlos desde la Tierra. La velocidad del viento en Saturno puede alcanzar entre 400 y 500 metros por segundo. Los vientos soplan paralelos al ecuador hacia el frente. La velocidad del viento varía considerablemente en las distintas latitudes. En las zonas donde interactúan las corrientes de viento, se forman sistemas de tormentas y vórtices de la misma manera que la gran mancha roja de Júpiter. Otro fenómeno fascinante que se puede encontrar en la atmósfera de Saturno es la aparición de grandes manchas blancas. Se trata de tormentas que se producen en Saturno y son de naturaleza similar a la gran mancha roja de Júpiter, pero su ciclo de vida es mucho más corto. Una de estas tormentas fue observada en 1990 por el telescopio espacial Hubble. Las observaciones históricas indican que la aparición de estas tormentas es periódica y que se producen aproximadamente una vez por cada revolución de Saturno en su órbita. Las capas superiores de la atmósfera de Saturno son tan cálidas como las de la Tierra. Sin embargo, a diferencia de nuestro planeta, el Sol está lo suficientemente lejos de Saturno como para que su impacto directo no pueda explicar por sí solo unas temperaturas termosféricas tan elevadas. A partir de las mediciones realizadas por Cassini, los astrónomos pudieron elaborar mapas de flujo de calor en la atmósfera. Al analizar los resultados, los investigadores descubrieron cómo las corrientes eléctricas polares calientan las capas superiores de la atmósfera de Saturno y ponen en movimiento el viento a través de su espesor. Debido al movimiento del viento, esta energía, generada inicialmente cerca de los polos, puede propagarse hacia las regiones ecuatoriales. Como resultado, el ecuador se calienta a temperaturas 2 veces más altas que las calculadas a partir de la luz solar directa.
La medición de la densidad de la atmósfera proporcionó a los científicos la información que necesitaban para determinar el régimen de temperaturas. La densidad disminuye con la altura y el ritmo de su disminución depende de la temperatura. Por ejemplo, los astrónomos han descubierto que las temperaturas alcanzan su punto máximo cerca de la aurora, lo que indica que la atmósfera superior se calienta por las corrientes eléctricas polares. Como todos los gigantes gaseosos del sistema solar, Saturno tiene un sistema de anillos. Sin embargo, el sistema de anillos de Saturno es el más famoso del sistema solar. A diferencia de los de Júpiter, Urano y Neptuno, los anillos de Saturno son exuberantes, grandes y brillantes, lo que convierte al planeta en un tema favorito para los artistas espaciales. Galileo fue el primero en ver los anillos de Saturno en 1610, aunque desde su telescopio los anillos parecían más bien asas o brazos. 45 años después, en 1655, el astrónomo holandés Christian Huygens, que disponía de un telescopio más potente, propuso que Saturno tenía un sistema de anillos delgado y plano. A medida que los científicos desarrollaban mejores instrumentos, siguieron aprendiendo más sobre su estructura y composición. En efecto, los anillos están formados principalmente por miles de millones de minúsculas partículas de hielo de agua con restos de material rocoso, así como de polvo y otros desechos cósmicos. Las partículas varían en tamaño desde granos de arena hasta bloques del tamaño de una casa, algunos incluso del tamaño de montañas. Esta composición es la que ayuda a explicar por qué los anillos son visibles desde la Tierra a través de los telescopios. Esto se debe a que el hielo tiene una alta reflectancia de la luz solar. Además, los anillos son relativamente jóvenes, y los científicos sugieren que aparecieron hace muy poco, entre 10 y 100 millones de años. Otros investigadores sugieren que los anillos de Saturno, aunque son muy jóvenes en la escala del universo, desaparecerán pronto. Saturno tiene 7 anillos principales: A, B, C, D, E, F y G, denominados por las letras del alfabeto latino en el orden en que fueron descubiertos. Los anillos principales, más visibles desde la Tierra, son el A, B y C, que son los más densos porque contienen partículas más grandes. Los anillos D, E y G, menos brillantes, también se denominan anillos de polvo, porque sus partículas son pequeñas. El anillo F exterior es bastante denso y estrecho, pero también contiene muchas partículas pequeñas, lo que dificulta su clasificación. De hecho, cada anillo está formado por miles de anillos más pequeños, literalmente prensados. Pero hay huecos entre los anillos principales. La brecha entre los anillos A y B es la mayor de estas brechas, con 4.700 kilómetros. Los anillos principales comienzan a una distancia de unos 7.000 kilómetros por encima del ecuador de Saturno y se extienden otros 73.000 kilómetros. Es interesante observar que, a pesar de que se trata de un radio muy grande, el grosor real de los anillos no supera el kilómetro. Y si se junta todo el material del anillo, se obtiene una luna con un diámetro de unos 400 kilómetros, es decir, 9 veces menor que el tamaño de nuestra luna. Las partículas de hielo de los anillos orbitan alrededor de Saturno a una velocidad de unos 10 kilómetros por segundo. Sus velocidades están tan bien equilibradas que las partículas vecinas parecen estar inmóviles unas respecto a otras. De hecho, se mueven muy lentamente en diferentes direcciones, a una velocidad de 1 a 2 milímetros por segundo. Para que te hagas una idea, los caracoles terrestres se arrastran más o menos a la misma velocidad. De vez en cuando, un espectáculo impresionante es la colisión de dos grandes partículas,
Aquí hay dos bloques de hielo del tamaño de una casa que empiezan a tocarse lentamente. No tuvieron suerte y no pudieron soportar la presión mutua del impacto y se derrumbaron lentamente. Un desastre típico de los anillos a la velocidad de 1 milímetro por segundo. Los anillos de Saturno son principalmente de color marrón o arenoso, pero se pueden observar otras variaciones de color. Dado que los anillos están formados principalmente por hielo de agua de color blanco, las variaciones de color pueden ser el resultado de la contaminación por una roca o carbono. Resultó que una gran cantidad de oxígeno envuelve a los anillos, lo que supuso un descubrimiento para los científicos. Como el material de los anillos es principalmente hielo de agua, se esperaba que la atmósfera también contuviera principalmente moléculas de H2O y sus productos de desintegración, grupos hidroxilo e hidrógeno. Además, se han visto misteriosos rayos en los anillos de Saturno que parecen formarse y dispersarse en pocas horas. Los científicos han especulado con la posibilidad de que estos rayos estén compuestos por fibras cargadas eléctricamente de partículas del tamaño del polvo, creadas por pequeños meteoritos que impactan en los anillos, o por haces de electrones procedentes de los relámpagos del planeta. Existen varias hipótesis sobre el origen de los anillos de Saturno. Algunos astrónomos creen que son fragmentos de cometas rotos, asteroides o incluso lunas. Otros creen que los anillos se formaron a partir de los restos de la nube protoplanetaria de la que se formó Saturno. La teoría más común para explicar la formación del sistema de anillos de Saturno es que surgió de la destrucción de un satélite del planeta que ya existía. Por ejemplo, cuando colisionó con otro satélite o asteroide, o bajo las fuerzas de marea del gigante gaseoso, cuando la órbita de la Luna se acercó demasiado a Saturno. Una característica única del planeta es la formación atmosférica persistente en el polo norte del gigante gaseoso, conocida como el hexágono de Saturno. Se trata de una formación bastante estable, con la apariencia de un hexágono regular, que rodea el polo norte del planeta. Este fenómeno atmosférico es de enormes dimensiones, alcanzando los 25.000 kilómetros. La forma del hexágono no ha cambiado desde hace más de 30 años. Todavía no hay explicación para este fenómeno único. Los científicos sugieren que forma parte de un gran vórtice, cuyo compartimento principal se encuentra en las profundidades de la atmósfera de Saturno, pero las leyes que rigen su movimiento no están claras para los especialistas. El análisis de las imágenes enviadas por Cassini ha permitido a los científicos obtener nueva información sobre el hexágono. Encontraron ondas que se propagaban desde las esquinas del hexágono. Además, los astrónomos pudieron comprobar que las partes interiores del hexágono son más oscuras que las exteriores. Cassini también mostró que cada uno de los polos del planeta tiene un monstruoso vórtice, cuyo calor es generado por gigantescas tormentas internas. Las imágenes tomadas por el telescopio Hubble, que fotografió la región polar sur de Saturno durante varios días, muestran que las auroras tienen caracteres diferentes de un día a otro. En comparación con la Tierra, donde las intensidades de las auroras cambian en unos 10 minutos y pueden durar varias horas, las auroras de Saturno siempre aparecen brillantes y pueden durar varios días. Las observaciones realizadas por Cassini durante su vuelo al planeta demostraron que las auroras de Saturno se crean principalmente por la presión del viento solar, es decir, el flujo de partículas cargadas procedentes del Sol, y no por el campo magnético de este. Así pues, el fuerte resplandor auroral del 28 de enero de 2004 fue creado por una importante perturbación reciente del viento solar. Las imágenes muestran que, a medida que la aurora de Saturno se hace más brillante y por tanto más fuerte, el anillo de luz que rodea el polo se reduce en diámetro. Además, la rápida rotación de Saturno y su fuerte campo magnético permiten que las auroras aparezcan en este planeta incluso a mediodía.
El fenómeno se debe a la reconexión de las líneas de campo magnético en el lado diurno de la magnetosfera del cuerpo. La reconexión magnética es un proceso común en el espacio que provoca una rápida aceleración de las partículas cargadas y produce eventos como las erupciones solares en nuestra estrella, así como las auroras. Durante una erupción solar, se emite al espacio una nube de plasma congelado, parte del cual puede llegar a la Tierra. Cuando se encuentran con la magnetosfera en los polos de nuestro planeta, las partículas cargadas chocan con los átomos de la atmósfera, dando lugar a la aparición de auroras. Los astrónomos utilizaron datos de la misión Cassini y obtuvieron pruebas de que se producen reconexiones en el disco magnético de Saturno incluso al mediodía. Los autores señalan que la aparente discrepancia se debe a la rápida rotación del planeta, que gira alrededor de su eje en unas 10 horas. Este movimiento rápido puede comprimir el disco magnético y crear las condiciones para las reconexiones. Según los cálculos de los astrónomos, la intensidad de este proceso debería ser suficiente para crear auroras en el lado diurno. En 2019, investigadores estadounidenses descubrieron 20 nuevas lunas que orbitan el planeta con la ayuda del telescopio Subaru en Hawái. Con un total de 82, Saturno ha superado a Júpiter como el planeta con más lunas del sistema solar. Las lunas de Saturno son numerosas y variadas, por lo que el planeta y sus lunas parecen un sistema solar en miniatura. Según la NASA, Saturno tiene 82 lunas, de las cuales 53 son conocidas, mientras que otras 29 esperan la confirmación de su descubrimiento y nombre oficial. Las lunas del gigante gaseoso varían en tamaño, forma y composición. Algunos dan una vuelta completa alrededor de Saturno en mediodía, mientras que otros tardan unos 4 años terrestres en dar una vuelta al planeta. Las lunas de Saturno pueden clasificarse en 3 grupos distintos. El primer grupo incluye las lunas interiores: Pan, Daphnis, Atlas, Prometeo, Pandora, Epimeteo y Jano. Todos ellos están formados por bloques de hielo de forma irregular, uno de los cuales no supera los 200 kilómetros. Orbitan alrededor de Saturno en órbitas circulares casi en el plano del ecuador del planeta y dan una vuelta completa en pocas horas. Todas las lunas interiores están estrechamente vinculadas a los anillos e interactúan dinámicamente con ellos. Las lunas Pan, Daphnis y Atlas forman parte del anillo A, mientras que las lunas Prometeo y Pandora se encuentran al final del anillo F. La órbita de uno está solo 100 kilómetros más cerca de Saturno que la órbita del otro. Un dato interesante para este grupo es que la luna más cercana a Saturno se mueve un poco más rápido, acercándose a la más lejana cada 4 años. Durante este acercamiento, interactúan gravitacionalmente entre sí y cambian de órbita, de modo que la luna más cercana se desplaza a una órbita ligeramente más lejana, y a la inversa, la luna más lejana se desplaza a una órbita ligeramente más cercana. Ten en cuenta que este intercambio de órbitas se repite cada 4 años. El segundo grupo incluye las grandes lunas de Saturno: Titán, Encélado, Mimas, Tetis, Dione, Rea y Japet. Cada uno de ellos es un mundo independiente con características y una historia únicas, y Titán, por su tamaño, masa y presencia de una atmósfera densa, merecería ser llamado planeta. Titán es el cuerpo celeste más parecido a la Tierra en el sistema solar, con sus propias estaciones, ríos, lagos e incluso mares, con la única diferencia de que las temperaturas medias en este remoto lugar nunca superan los menos 180 grados centígrados, y todo el líquido anterior está representado por metano y etano, sustancias que solo existen en la Tierra como gases.
Con un radio de 2.574 kilómetros, Titán es la mayor luna de Saturno y la segunda del sistema solar, después de Ganímedes, la luna de Júpiter. Es incluso más grande que el planeta Mercurio. La masa de Titán representa el 96% de la masa que orbita el planeta, incluidos los anillos. Titán orbita alrededor de Saturno en una órbita circular regular a una distancia de 1,22 millones de kilómetros, lo que supone una distancia de su planeta 3 veces mayor que la de la Luna con respecto a la Tierra. Además, completa una revolución en unos 16 días. Titán es una luna excepcional. A pesar de las bajísimas temperaturas de la superficie de la luna del planeta gigante, Titán tiene su propia atmósfera densa e incluso verdaderos mares y océanos de metano líquido. La atmósfera de Titán está compuesta principalmente por un 98,4% de nitrógeno y un 1,6% de metano, con trazas de una pequeña cantidad de otros gases, incluyendo varios hidrocarburos, con mezclas de productos de fotólisis del argón y el metano, como etano, cianuro de hidrógeno, acetileno e hidrógeno molecular. Este último escapa lentamente de la atmósfera hacia el espacio. Debido a la baja gravedad, la atmósfera de Titán se extiende hacia una altura de 1.500 kilómetros y más. La atmósfera superior de Titán muestra una compleja estructura de capas de neblina o aerosol. Al descender a la atmósfera, la niebla se convierte en un smog envolvente de complejas moléculas orgánicas. Como resultado, una gruesa capa de niebla de unos 300 kilómetros de altura y de color naranja absorbe la mayor parte de la luz solar visible, permitiendo que solo un 10% de la luz llegue a la superficie. Por lo tanto, a pesar de que Titán tiene una atmósfera más gruesa que la Tierra, la niebla global crea un efecto invernadero más débil que el observado en la Tierra. Por lo tanto, una persona que se encuentre en la superficie de Titán durante el día experimentará solo una milésima parte de la luz del día de la superficie de la Tierra. Esta comparación tiene en cuenta no solo el espesor de la atmósfera, sino también la mayor distancia de Titán al Sol. Sin embargo, los niveles de luz en la superficie de Titán son 350 veces más brillantes que en una noche de luna llena en la Tierra. Dado que el metano de la atmósfera de Titán se agota constantemente, debe haber un mecanismo en la superficie para reponerlo. Una posibilidad es que Titán tenga volcanes activos que emitan constantemente metano. En efecto, Titán es muy similar a la Tierra primitiva. Está cubierto de extraños lagos, colinas, montañas y cañones. Además, en esta luna hay lluvias de metano con actividad volcánica. En su superficie hay dunas de arena con una mezcla de metano, etano y hielo de agua con manchas oscuras de barro. Además, se han descubierto un gran cráter de impacto y varias características concéntricas, lo que sugiere que la superficie de Titán no se formó principalmente por cráteres de impacto, sino por la actividad geológica. Con las bajas temperaturas de la superficie de Titán, menos 179 grados centígrados, el metano y el etano pueden existir en forma líquida y desempeñan el mismo papel que el agua en la Tierra. Caen a la superficie en forma de lluvia, fluyen por los ríos y forman mares y lagos. Además, los datos de la Cassini han revelado la existencia de océanos o lagos de metano líquido en Titán. Por ejemplo, el lago más grande del hemisferio sur de Titán es el lago Ontario, descubierto en junio de 2005 cerca del polo sur de Titán y llamado así porque su forma y longitud son similares a las del lago Ontario de la Tierra, aunque el de Titán es mucho más grande. Como resultado, hay una meteorología desarrollada, formas del terreno complejas y diversas con una actividad geológica compleja que hacen de Titán uno de los cuerpos celestes más interesantes del sistema solar. Titán es el único cuerpo celeste de nuestro sistema solar, aparte de la Tierra, que tiene cuerpos líquidos permanentes en su superficie. Sin embargo,
Dado que las temperaturas de la superficie en los polos tienen una media de menos 179 grados Celsius, el líquido es una mezcla de metano, etano y propano, no de agua. Además, las precipitaciones, la erosión, la actividad fluvial y la niebla son argumentos para la gran similitud de Titán y la Tierra primitiva, a pesar de la enorme diferencia de temperatura. A medida que se ha ido investigando el sistema de Saturno, ha quedado muy claro que Encélado es mucho más complejo y contiene muchos más secretos de lo que se pensaba. Encélado es la sexta gran luna de Saturno, que orbita el planeta a una distancia de 238.100 kilómetros, casi 4 radios de Saturno, y completa una revolución en 1,3 días. Su órbita se encuentra en la parte más densa del anillo E de Saturno. Lo más probable es que este anillo deba su origen a esta luna. La forma de Encélado es un elipsoide de 3 ejes, con el eje más largo orientado hacia Saturno y el más corto que conecta los polos norte y sur. La densidad media de Encélado es de 1,61 grados por centímetro cúbico. Tiene el mayor albedo del sistema solar, 90%, por lo que casi toda la luz solar que incide en la superficie de Encélado se refleja, lo que la convierte en la luna más brillante del sistema solar. Su superficie es muy joven. Hay relativamente pocos cráteres en ella, caracterizados por un fondo abultado, y hay zonas en las que están ausentes. El principal componente de Encélado es el hielo de agua, por lo que su superficie es casi blanca. La temperatura media de la superficie es de menos 198 grados centígrados. Las formas del terreno más interesantes son las fallas. Estas depresiones pueden extenderse hasta 200 kilómetros de largo y 5 a 10 kilómetros de ancho, con una profundidad de hasta 1 kilómetro. También son curiosas las rayas formadas por surcos y crestas curvilíneas. Suelen separar las zonas planas de las zonas con cráteres. El 14 de julio de 2005, la estación Cassini se encontró con Encélado por tercera vez, pasando a una altura de solo 172 kilómetros sobre su superficie. Durante este vuelo, la estación logró detectar por primera vez los géiseres de Encélado. Las máximas concentraciones de emisión se registraron cuando Cassini pasó por encima de fallas tectónicas determinadas por un sistema de estrechas grietas paralelas, llamadas rayas de tigre. Las sospechas que se tenían desde hace tiempo se han confirmado. Encélado no es una luna muerta de Saturno, sino una luna geológicamente activa. Esta actividad puede estar causada por un fuerte calentamiento del núcleo, que debe estar fundido en algunos lugares. De hecho, en la región de su polo sur y desde el sistema de fisuras, los géiseres de fino polvo de hielo salen disparados hacia el espacio, formando fuentes de partículas de hielo, que se elevan a lo largo de cientos de kilómetros. Este polvo se disipa entonces a lo largo de la órbita de Encélado, formando el anillo E más distante y enrarecido de Saturno. A pesar de su pequeño tamaño, Encélado tiene una atmósfera tenue, compuesta principalmente por vapor de agua, 91%, y nitrógeno, 4%, con algo de dióxido de carbono, monóxido de carbono y nitrógeno. La gravedad de esta pequeña luna no es suficiente para retener la atmósfera, por lo que hay una fuente constante de su reposición. Así, los potentes criovolcanes o géiseres pueden servir como fuentes de este tipo. Suponiendo que la formación de Encélado, como la de otras lunas heladas de Saturno, se produjo rápidamente, podemos estimar su estructura interna. Lo más probable es que haya un núcleo rocoso rodeado de un manto helado. Por lo tanto, la destrucción del antiguo relieve se debe probablemente a que las corrientes calientes fundieron los elementos helados del relieve. Los científicos suponen que el criovolcanismo en la luna helada es periódico. Por ejemplo, cada periodo dura solo 10 millones de años, y estas épocas activas están separadas por intervalos de calma que duran de 0,1
a 1 o 2.000 millones de años. Así pues, es esta actividad periódica la que explica la gran diferencia de edad de la superficie de Encélado en su hemisferio norte, 4.200 millones de años, en el Ecuador, 170 millones a 3.700 millones de años, y en el sur, 5 a 100 millones de años. Así, un evento de este tipo renueva entre el 10 y el 40% de la superficie de Encélado, lo que es coherente con el tamaño de la región activa actual en el sur, 10% de la superficie total. Los científicos también han descubierto en Encélado la existencia de rastros de expansión de la corteza, similar a la expansión oceánica de la Tierra, pero con una sorprendente diferencia. La expansión se produce en una dirección, como el movimiento de una cinta transportadora. Así, este sistema de grietas, también llamado rayas de tigre, es análogo a la dorsal oceánica media de la Tierra, donde el material volcánico surge de las profundidades y renueva la corteza. Por otra parte, la presencia de un océano bajo la superficie del hielo queda confirmada por los géiseres que brotan de las grietas y también por las mediciones del campo gravitatorio. La superficie del océano es de unos 80.000 kilómetros cuadrados, es decir, un 10% de la superficie total de la Luna. El espesor de la capa de agua es de unos 10 kilómetros y la profundidad es de 30 a 40 kilómetros. Las temperaturas del océano varían entre menos 45 grados Celsius en las capas superiores y más 1 grado en la profundidad. Cabe destacar que estos parámetros son comparables a los de las aguas terrestres, árticas y antárticas. Mimas es la luna grande más cercana a Saturno. Orbita el planeta a una distancia de 185.600 kilómetros, unos 3 radios de Saturno, y realiza una revolución en casi un día. La forma de Mimas es un elipsoide de 3 ejes, con el eje más largo orientado hacia Saturno y el más corto que conecta con los polos norte y sur. Su densidad media es de 1,5 gramos por centímetro cúbico. Su albedo es del 60%. Lo más probable es que esté compuesto casi en su totalidad por hielo de agua. En la superficie de Mimas no se aprecian signos de actividad interna. Está cubierta de cráteres. El cráter más grande ha sido bautizado como Herschel y tiene unos 130 kilómetros de diámetro. Tetis es la tercera gran luna de Saturno. Orbita el planeta a una distancia de 294.700 kilómetros, algo menos de 5 radios de Saturno, y completa una revolución en 1.888 días. Tiene una forma elipsoidal, una densidad media de 0,984 gramos por centímetro cúbico y un albedo del 80%. Al parecer, esta luna está compuesta casi en su totalidad por hielo de agua. La superficie de Tetis está cubierta de numerosos cráteres. Sin embargo, también son visibles las huellas de los procesos geológicos. Por ejemplo, una enorme falla que se extiende a lo largo de varios cientos de kilómetros y que se llama Ítaca. Dione es la cuarta gran luna de Saturno. Orbita el planeta a una distancia de 377.400 kilómetros, algo más de 6 radios de Saturno, y tarda 2,7 días en completar su órbita. El diámetro de Dione es de 1.120 kilómetros. Su densidad media es de 1,48 gramos por centímetro cúbico y su albedo es del 60%. La altísima densidad indica que esta luna contiene una alta proporción de roca. Su superficie es más antigua que la de Encélado, pero mucho más joven que la de Tetis o Rea. La corteza de hielo de la Luna está cortada por numerosas fallas y cañones, lo que indica que Dione es relativamente activa. Con un diámetro de 1.528 kilómetros, Rea es la segunda luna más grande, después de Titán, de Saturno. Orbita el planeta a una distancia de 527.100 kilómetros, algo menos de 9 radios de Saturno, y completa una revolución en 4,5 días.
Su densidad media es de 1,24 gramos por centímetro cúbico. Su albedo es del 60%. Aunque Rhea es más grande que Dione, su superficie es mucho más antigua. De hecho, está salpicada de cráteres. Japet es la séptima gran luna de Saturno. Orbita el planeta a una distancia de 3.560.800 kilómetros, 59 radios de Saturno, y tarda 79 días en completar una revolución. A diferencia de las lunas más cercanas que orbitan casi en el plano del ecuador de Saturno, su órbita está inclinada 7,5 grados respecto a ese plano. Su diámetro es de 1.436 kilómetros, ligeramente menor que el de Rhea. Su densidad media es de 1,09 gramos por centímetro cúbico. Una de sus características más sorprendentes es que uno de sus hemisferios refleja 6 veces menos luz que el otro. La zona ecuatorial está cubierta de una sustancia rojiza oscura que está formada por varios componentes. A medida que se avanza hacia los polos, esta capa de material se adelgaza y desaparece en los polos. Esto se llama el yin y el yang de las lunas de Saturno. Se cree que el origen del fenómeno está fuera de Japón. Se cree que el material oscuro original procedía de restos arrancados de pequeñas lunas por impactos de meteoritos y que luego se agregaron en el hemisferio de Japet. Se cree que la fuente principal es la luna Febe, que deja un rastro de material tras de sí, que Japet recoge gracias a su órbita similar a la de Febe. Otro detalle intrigante de la superficie de este satélite es la presencia de una cordillera de 10 kilómetros que corre paralela al ecuador a lo largo de casi la mitad de su diámetro. El tercer grupo de lunas de Saturno son pequeños cuerpos capturados por Saturno a lo largo de su existencia. Se trata de Febe, Kibiuk, Igirak, Paliak, Skathi, Albiorix, Erriapus, Siarnak, Tarbos, Mundilfari, Narvi, Suturn, Thrym, Ymir y otras 20 lunas que han sido descubiertas en las 2 últimas décadas y que aún no tienen nombre. Estas lunas orbitan a lo largo de la misma periferia del sistema de Saturno, moviéndose en órbitas irregulares con grandes excentricidades e inclinaciones respecto al plano del ecuador del planeta. La más lejana de estas lunas da una vuelta alrededor de Saturno en 3,4 años. Además, muchos de ellos tienen órbitas retrógradas, lo que significa que giran en sentido contrario al de su planeta. El estudio de las órbitas de estas lunas puede revelar sus orígenes, así como la información sobre las condiciones que rodeaban a Saturno en el momento de su formación. De estas lunas, solo Febe alcanza un tamaño de 240 kilómetros. El resto solo tiene unos pocos kilómetros de tamaño. Además, es la única de las lunas irregulares de Saturno que ha sido estudiada por una sonda espacial. Phoebe orbita alrededor de Saturno a una distancia de 12.900.000 kilómetros, 215 radios de Saturno, en una órbita retrógrada. Completa una revolución en 548,2 días. Su densidad media es de 1,64 gramos por centímetro cúbico. Su albedo es de solo un 8%. Por último, hay que decir que varias lunas no descubiertas con un diámetro de varios kilómetros orbitan probablemente alrededor de Saturno. El planeta Saturno no reúne las condiciones necesarias para la existencia de formas de vida tal y como las conocemos. No obstante, algunos de los satélites del gigante gaseoso, sobre todo Titán y Encélado, podrían tener condiciones adecuadas para la vida. La superficie de Titán es uno de los lugares más parecidos a la Tierra del Sistema Solar. Durante varias décadas, los científicos han defendido seriamente que al menos la forma más simple de vida podría existir en la luna de Saturno. A pesar de una forma de existencia tan inusual, los mares de Titán podrían convertirse en una especie de cuna de la vida para los omnipresentes organismos extremófilos de la Tierra. Utilizando la amplia gama de ingredientes biológicos por los que es famoso Titán,
la vida local podría evolucionar gradualmente hasta alcanzar al menos el nivel más simple. Además, diversas sustancias orgánicas creadas en la atmósfera y depositadas en la superficie en forma de lluvia son una de las razones por las que Titán es de gran interés para los astrobiólogos. Se cree que la atmósfera de Titán es similar a la de la Tierra primitiva. Según los científicos, las condiciones actuales de Titán son casi las mismas que las de la Tierra hace 2.800 millones de años. Es decir, que ahora prevalece cierta apariencia de la era mesoarqueana, pero en aquella época, la vida ya existía en la Tierra. Si esto es cierto, las primeras cianobacterias podrían existir en Titán ahora mismo. Para que conste, estas bacterias se dedicaban activamente a convertir el dióxido de carbono atmosférico en gas oxígeno en la Tierra hace 2.800 millones de años. Y es esta actividad la responsable de establecer la proporción actual de nitrógeno y oxígeno en la Tierra, lo que fue un paso clave para la existencia de la vida, tal y como la conocemos hoy. Además, estudios anteriores que utilizan la modelización de la dinámica molecular como método de estudio de la química de la vida han sugerido que las estructuras de las burbujas basadas en compuestos de nitrógeno bien podrían aparecer en un mundo como Titán. Si existe vida microbiana en Titán es quizás la pregunta más intrigante para los científicos. Por un lado, falta un componente muy importante para la vida en la superficie del satélite: el agua líquida. En este contexto, los científicos creen que el metano líquido puede asumir las funciones del agua líquida en Titán. Se adapta bien a algunas formas de vida exóticas. Después de todo, sabemos que los organismos de la Tierra pueden vivir en condiciones absolutamente increíbles: temperaturas extremas, alta radiación y ausencia de agua. ¿Pueden estas criaturas sobrevivir al entorno hostil de Titán? Esta vida podría adoptar la forma de microbios y extremófilos en el océano interior, o podría adoptar la forma aún más extrema de formas de vida metanogénicas. Como se ha sugerido, la vida podría existir en los lagos de metano líquido de Titán, al igual que los organismos de la Tierra viven en el agua. Dichos organismos inhalarían hidrógeno en lugar de oxígeno gaseoso, lo metabolizarían con acetileno en lugar de glucosa y luego exhalarían metano en lugar de dióxido de carbono. A pesar de que la aparición de vida orgánica se reconoce como difícil en la mayor luna de Saturno, los investigadores esperan encontrar rastros de formas exóticas de materia viva en Titán. Así, la misión Dragonfly, prevista para la década de 2030, es la más esperada para identificar esta posibilidad y puede ser capaz de detectar la existencia de vida en los patrones más simples. En el sistema solar hay muchos lugares donde es posible la vida microbiana, pero Encélado es especialmente atractivo en este sentido. Encélado es una de las lunas de Saturno más interesantes de estudiar por la presencia de factores favorables a la existencia de vida biológica, entre ellos la presencia de un océano de agua líquida bajo su superficie helada, un núcleo rocoso de silicatos y actividad hidrotermal. Un análisis de la composición del fluido subglacial ha demostrado que el agua oceánica local, emitida por las grietas y fallas de Encélado, es rica en sustancias orgánicas, tan necesarias para la formación y el mantenimiento de la vida biológica. De hecho, el análisis del CO2 de Encélado ha demostrado que esta luna puede ser el lugar de complejas reacciones químicas que tienen lugar en el fondo marino. Un estudio de la pluma de gas y del aerosol congelado expulsado a través de las grietas de la superficie helada de la luna sugiere que el interior de Encélado es mucho más complejo de lo que se pensaba. Por ejemplo, el análisis de los datos de espectrometría de masas de Cassini ha demostrado que la abundancia de CO2 se explica mejor por las reacciones geoquímicas entre el núcleo rocoso de la Luna y el agua líquida de su océano subsuperficial.
La combinación de esta información con los descubrimientos anteriores de sílice e hidrógeno molecular indica un núcleo más complejo y geoquímicamente diverso. La presencia de dióxido de carbono disuelto también indica la presencia de eventos geotérmicos dentro de Encélado. En el fondo del océano, los respiraderos hidrotermales liberan energía y fluidos ricos en minerales que permiten que prosperen ecosistemas únicos. Es alrededor de estas mismas fuentes hidrotermales donde habría aparecido la vida en la Tierra hace varios miles de millones de años. El 28 de febrero de 2015, durante el vuelo de la estación automática Cassini sobre Encélado, se observaron diminutas partículas de sílice, marcadoras de procesos hidrotermales en curso. Por lo tanto, las diversas fuentes de CO2 y partículas de sílice observadas implican que el núcleo de Encélado está formado por una capa superior carbonizada y una capa interior serpentina. En la Tierra, los carbonatos suelen presentarse como rocas sedimentarias, como la caliza, mientras que los minerales de serpentina se forman a partir de rocas ígneas del fondo marino ricas en magnesio y hierro. Los investigadores creen que esta estructura única del núcleo podría permitir la aparición de formas de vida oceánicas subterráneas aún desconocidas para los científicos. Además, Encélado puede tener altas concentraciones de amoníaco, que podría ser un combustible potencial para la vida. Y aunque las altas concentraciones de este gas pueden indicar la falta de organismos vivos, no significa que Encélado esté desprovisto de vida. Quizá no haya suficientes microbios para consumir toda la energía química disponible. El vapor de agua, los componentes orgánicos, las erupciones térmicas y el posible océano subglacial de Encélado hacen que esta luna resulte intrigante para los astrobiológicos que buscan posibles orígenes de la vida extraterrestre. Quizá haya realmente vida en Encélado. Es muy posible que haya una gran variedad de microorganismos. En febrero de 2018, un equipo internacional de científicos de Austria y Alemania informó de que había sido capaz de replicar las condiciones de la luna de Saturno Encélado para ver si eran adecuadas para la existencia de Archaeon, que son hipotéticas células ancestrales que se cree que tienen características más o menos comparables a las de una arquea actual. Resultó que estos organismos pueden sobrevivir en el satélite, así como producir el metano que se encuentra en los géiseres de gas de un cuerpo celeste, dejando la duda y el misterio en torno a esta lejana luna helada. Encontrar vida extraterrestre es un viejo sueño de la humanidad. Y, por supuesto, tiene sentido buscarla solo donde al menos algo vivo pueda sobrevivir. Donde quiera que haya, al menos, las condiciones más favorables para la vida. Es casi imposible imaginar la vida humana en Saturno. Sin embargo, al considerar los gigantes gaseosos como potenciales objetos de colonización, se presta mucha atención a sus lunas Titán y Encélado. En este contexto, Titán, la mayor luna de Saturno, es uno de los cuerpos celestes más prometedores en cuanto a la búsqueda de vida, y en un futuro lejano, según los científicos, puede convertirse en un serio candidato a la colonización humana. No obstante, hasta la fecha, la colonización de Titán solo ha tenido un interés científico y puramente ficticio. Pero los expertos sugieren que en el futuro ese vuelo podría estar justificado debido al agotamiento de las reservas de hidrocarburos en nuestro planeta, que están presentes en Titán en enormes cantidades. Como ya se ha dicho, el principal obstáculo para colonizar un satélite, incluso en un futuro lejano, es su distancia a la Tierra. Las tecnologías actuales, muy limitadas, podrían utilizarse para colonizar la Luna y Marte, pero no son suficientes para llevar a cabo el plan de colonización de Titán. El posible programa de colonización de Titán consiste principalmente en la creación de una base industrial que recibiría y enviaría mercancías a la Tierra. Los hidrocarburos, así como el helio, podrían convertirse en la principal materia prima producida en la superficie de Titán.
Para proporcionar energía suficiente a una colonia en Titán, habrá que desarrollar activamente la energía termonuclear, gracias a las reservas de uranio y plutonio en la superficie de esta luna. En cuanto a los posibles edificios y estructuras de la primera colonia, pueden realizarse con hielo, cuya resistencia a bajas temperaturas en la superficie de Titán es igual a la del acero. Se pueden utilizar bloques de hielo y escarcha multicapa para la construcción. Sin embargo, para el funcionamiento normal de las primeras colonias, también es necesario desarrollar la metalurgia, para lo cual Titán cuenta con grandes reservas de minerales metálicos. Además, a partir de las materias primas de los hidrocarburos, será posible desarrollar la producción de materiales compuestos ultraligeros en la Luna. Así, la creación de una gran base industrial en Titán contribuirá a un aumento de la temperatura atmosférica. Esto, a su vez, provocará diversos cambios en los procesos que actualmente tienen lugar en la superficie de esta luna. El planeta Saturno y sus misteriosas lunas probablemente nos sorprenderán más de una vez.